Señor, hemos cantado himno tan precioso y nos quedamos con esta frase: gozar de tu presencia, esto es solo vivir. Vivir solamente es poder gozar de tu presencia. Y es algo, Señor, que tú has prometido a tu pueblo. Tú has prometido hacerte presente en medio de aquellos que se reúnen, que se congregan en tu nombre, que te invocan, que actúan bajo tu autoridad. Y queremos, Señor, que esa presencia tuya que es real, nuestras almas y corazones sean sensibilizados de manera que te podamos notar, que te podamos sentir, que podamos gozarte. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder congregarnos y de poder ser partícipes de esta reunión. Pedimos, Señor, que tú ayudes a cada uno. Nuestra mente y nuestros corazones sean apercibidos para recibir tu palabra y ayudes también, Señor, en la comunicación de la misma. Intercedemos por los amados hermanos que deseándolo no se pueden congregar y suplicamos que tu presencia también sea con ellos y se gocen contigo y que traigas con bien y con prontitud a los hermanos que estén de camino. Pedimos, Señor, que tú ayudes, que tú dirijas, que tú gobiernes y que tú señorees en medio de tu pueblo. Te damos gracias por todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén. El domingo pasado me surgió una lectura mientras todavía estaba haciendo los preparativos y fue la que hicimos. Pero la lectura que vamos a tener esta mañana no puedo decir que me surgiera ahora hace un rato. No sé si fue ayer o antes de ayer que me vino este versículo, que no lo tenía preparado para la meditación, pero que creo que nos va a ayudar, que nos va a servir. El texto lo encontramos en la epístola de Pablo a Tito. Tito, capítulo 1 y verso 5. Dice el apóstol Pablo: por esta causa, hay una causa, una razón. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Claro, con estas últimas palabras, así como yo te mandé, se hace evidente que entre el apóstol Pablo y su fiel colaborador Tito hubo una conversación previa. Tuvieron un encuentro y tuvieron un intercambio y tuvieron un razonamiento y conversaron y ordenaron, es decir, pensamientos y propósitos.
Pero lo cierto es que en esa charla Tito recibió instrucciones del apóstol. Y esto es señal de que el tema, la cuestión, cargaba el corazón del apóstol. Pablo tenía una tremenda preocupación por algo que sucedía en las iglesias en Creta, la isla de Creta. Tanto que para poder atar los cabos sueltos, me refiero a lo que hubiera podido quedar de la conversación que Tito y Pablo hubieran tenido, para poder atar los cabos sueltos y poder afianzar la misión encomendada a Tito, el apóstol escribió esta carta a modo de complemento, para rematar, para redondear, y también como un respaldo y una credencial autoritativa. Es decir, para que nadie cuestionara la gestión que realizara Tito en las iglesias de Creta. El respaldo apostólico de Pablo. Pablo con una carga tremenda en su corazón por ciertas anomalías que acontecían en aquellas iglesias, y descargando responsabilidad sobre su compañero y dándole todo su respaldo. Y llamó mi atención la última frase del versículo 5. La última frase dice: así como te mandé. De manera que Pablo no dio a Tito meras recomendaciones, sino que le dio mandatos concretos. Le ordenó cosas explícitas. ¿Dieron recomendaciones? Pero no. Lo concreto es que Tito recibió mandamientos para realizarlos y poderlos aplicar. La misión encomendada a Tito está definida con toda claridad, no hay duda. Y nosotros, queridos hermanos, debiéramos de aprender que las deficiencias en la asamblea, cualesquiera que sean, las de Creta o las de Canarias, las deficiencias no se arreglan ni con pañitos calientes, ni tampoco dejando pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque en todo caso, esos remedios, más que sanar, más que solucionar, agravan los males. Lo propio, según la palabra, lo propio es corregir lo que anda mal, corregir y poner en orden lo que anda mal. Sean enseñanzas que se dan, que nos creemos que no, pero hay quienes dan enseñanza errática, lo que le sale al momento, o lo concerniente al gobierno de las congregaciones, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. Esa era la misión a la que fue encomendado Tito. Bien, queridos hermanos, en la voluntad de Dios, creo que ya habrá oportunidad de entrar en detalles. De momento, podemos aprender una cosa. Podemos aprender que en las iglesias del Nuevo Testamento, con todo, y que existían y estaban, y entre las iglesias se movían los mismos apóstoles, en las iglesias de aquel tiempo, las del Nuevo Testamento,
se dieron anomalías, pero anomalías que los apóstoles, los siervos de Dios, trataron de atajar, de frenar, y lo hicieron oportunamente. Quiero decir que no nos debe de extrañar, hermanos, que si entonces sucedían cosas, no nos extrañe que a nosotros también nos toque el tener que hacer algunas correcciones. Sí, Dios nos ayude, Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé sentido de la responsabilidad, sabiendo que estamos involucrados, inmersos en la iglesia de Dios, no nuestra iglesia, la iglesia de Dios. Y las cosas el Señor manda y espera y desea que se hagan bien, y lo que no se hace bien, que se corrija. Es por esto, queridos hermanos, que insisto una vez más. Insisto en que Dios ha querido conceder a esta asamblea la oportunidad de poder, al fin, poder desprenderse de lastres que por años han venido frenando el crecimiento y la maduración de la iglesia. Pasado una etapa muy terrible, aunque no todos la hayan podido percibir. Pero la gracia de Dios está abriendo el camino y la puerta. Y en eso, queridos hermanos, me regocijo y invito a todos y a cada uno a regocijarse y a predisponer el corazón para arrimar el hombro. Porque se va a necesitar, hermano, se va a necesitar. Bueno, pues de eso se trata, de poner en marcha, en la voluntad de Dios y con su ayuda, poner en marcha, por decirlo de alguna manera, una nueva etapa para la vida de la Asamblea en Vegueta. Ahora, hermanos, conviene que insistamos en avanzar en el conocimiento de la doctrina de la iglesia, porque ¿cómo alguien se va a comprometer con algo que no conoce o que desconoce o de lo que no sabe? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo me involucro en lo que no sé o no conozco? Es necesario continuar aprendiendo, aunque sea, los primeros rudimentos de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Ahora bien, no de cualquier iglesia, hermano, que a ver, haylas, como dirían los gallegos. Tantísimas iglesias que existen en el mundo. No de esas iglesias, sino de la iglesia que el Señor Jesús mencionó por primera vez cuando se disponía a viajar a Jerusalén, el último viaje a Jerusalén, el momento, instantes antes de iniciar el viaje, el Señor Jesús reveló que Él tenía una iglesia y que Él edificaría esa iglesia y que las puertas del Hades, todos los espíritus infernales a una, no podrían contra ella. Mi iglesia, la que yo edificaré y que yo preservaré. Eso fue con ocasión de
aquella pregunta que el Señor hizo al apóstol Pedro: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, pues se dice uno Juan el Bautista, o Jeremías, otro tal, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Responde Pedro como portavoz del grupo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo en aquel instante una revelación directa de Dios. Tú eres el Cristo, el que ha de salvar a Israel. Tú eres el Cristo. Y dice más: confesando la plena deidad del Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación, aunque pronto se le pudiera olvidar, pero la declaración quedó hecha. Y segunda revelación: Pedro, y yo te digo, o yo te revelo, o yo te manifiesto. Tú eres Pedro. Sobre esa roca, es decir, la confesión que acabas de hacer, la declaración, la publicación que has hecho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando de Mateo capítulo 16, concretamente el verso 18. Así que la iglesia, de la que nadie supo nada durante todo el periodo del Antiguo Testamento, que fue un secreto celosamente guardado por Dios, se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento en esta ocasión. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Repito, la iglesia nació en la mente y el corazón de Dios, ya en la eternidad profunda, pasada, como le queremos decir, desde la eternidad. Y eso estuvo guardado hasta este momento histórico que hemos citado. Miren lo que dice Pablo, Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y según la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, como vengo insistiendo desde la eternidad, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. El único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre o por los siglos. Amén. Bien, ya saben, queridos hermanos, de qué iglesia tratamos de hablar. Pues ahora quisiera empezar a ver si podemos ir despejando algunas confusiones, porque se dan también confusiones. Mire, diremos que desde bien temprano en la historia del cristianismo, la palabra iglesia perdió su significado original.
De esa palabra se perdió su valor semántico y se perdió el sentido que le dio el mismo Señor Jesucristo cuando por primera vez el Señor Jesucristo dice, mi iglesia, la palabra iglesia tiene, en el idioma griego tiene un sentido que se perdió y también el sentido que le dieron los apóstoles, que es el mismo sentido que tenía para el Señor y que tenía en el idioma griego. Ese sentido desde bien temprano se perdió. Si, por ejemplo, nosotros preguntamos a alguien de por ahí, de la calle, ¿qué cosa entiende usted por iglesia? Pues, ¿cuál creen ustedes que serían las respuestas? Pues ellos normalmente dirían, lo primero que se les vendría a la mente. Bueno, una iglesia, pues eso se trata de un edificio descomunal, tremendo, grandísimo. Dirían, no, una mole arquitectónica cargada de suntuosidad interior y dedicada al culto religioso. Y si estuviéramos ahí en la puerta y se lo preguntáramos a alguien, seguramente que diría, mire, por ejemplo, la catedral, o mire, algo más modesto, pero también gigantesco, la iglesia de San José. ¿Qué es una iglesia para la gente de la calle? Pues eso, un edificio especialmente consagrado a actos y servicios religiosos. Eso era una iglesia para el Señor Jesús. Eso era una iglesia para los apóstoles. No, ¿verdad que no? No. Esta idea, hermano, que acabamos de decir, que es la que campa o la que domina en la gente. Esa idea es totalmente extraña a las escrituras. Es una idea que nada tiene que ver con el uso común que la palabra eclesia tuvo para los griegos. He nombrado la palabra eclesia para que entendamos que es una transliteración de nuestra palabra iglesia. Ya ven que el sonido es muy parecido. Bueno, pues ese sentido que la gente le da no tiene nada que ver con el significado que la palabra tiene en el Nuevo Testamento. Ya hemos apuntado, pues el domingo pasado concretamente, que siempre se nos ha dicho, señalando a los protestantes o a los evangélicos, siempre se nos ha dicho con verdad que la iglesia no es el edificio, no son los bancos, los sillones, ni tampoco el instrumental del que nos valemos. Y eso está muy bien dicho y debiéramos de asumirlo. No son las cuatro paredes que nos alberga, eso no es la iglesia. La iglesia está compuesta de personas, pero si hablamos de la iglesia de Dios, de la verdadera, no meramente compuesta de personas, porque entre los griegos una iglesia podía ser una concurrencia de personas ahí mismo. Ha habido una explosión o ha llegado alguien con el altavoz ofreciendo o anunciando un meeting, por ejemplo, y la gente sale a la calle, se reúnen con el propósito de escuchar al político de turno. Pues los griegos dirían que eso es una iglesia, es decir, una congregación, una asamblea. Entonces la palabra iglesia en el idioma griego pues tiene
usos profanos, usos comunes, como luego después que se la apropiaron los cristianos, empezó a tener un sentido exclusivo, como ya después todas las cosas que se dicen de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, etcétera, etcétera. Bien, pero digo que la iglesia está compuesta por personas, pero no por cualesquiera personas, porque los que salen a oír el meeting del político no pueden componer la iglesia que está en la mente y en el corazón de Dios. La iglesia a la que nos referimos está compuesta por personas nacidas de nuevo, personas que han visto su pecado, que han visto su condición perdida, que han recibido el mensaje de salvación con fe, que han confesado el pecado, que han experimentado el perdón, que se ven abrazados por el Señor que les recibe y se opera en ellas una transformación por el poder del Espíritu Santo que se llama nuevo nacimiento. Entonces la iglesia, la verdadera, que además solamente Dios conoce, está compuesta por personas nacidas de nuevo. Y miren, y aunque la cosa nos parece algo claro, hay algunos como que no han experimentado la vida de Dios por la conversión, aunque se mueven en el círculo religioso o incluso, digamos la palabra que no me gusta, eclesial, que no han experimentado la salvación de Dios, que han aprendido las formas, que han aprendido el vocabulario y que están y pasan y pasan y pasan, pero no pertenecen a la iglesia. Por eso digo que la iglesia solamente la conoce Dios. Esta iglesia tiene un libro de registro de miembros, pero ese libro de registro no necesariamente coincide con el registro del cielo, porque nosotros podemos apuntar a cualquiera porque nos parece que verdaderamente se convirtió y se bautizó y ya está apuntado. Pero Dios, que conoce los corazones, sabrá si hubo una verdadera conversión. De manera que en ese libro puede haber muchos apuntados, pero que no están apuntados en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y por más que caminen entre nosotros y por más que puedan aparentar, Dios no se equivoca y los apunta, que eso es lo que verdaderamente cuenta. ¿Vale? Es que es serio, hermanos, lo que estamos hablando. Es que es importante, es que tiene trascendencia. Trascendencia eterna. ¿Qué ve? Con la seguridad eterna de nuestra salvación. Si hemos sido o no hemos sido salvos. Que podemos ser religiosos y pertenecer a la iglesia de Vegeta, pero no pertenecer a la iglesia de Dios, la que Dios conoce. Así que viven, pero son incapaces de asumir la realidad viva y latente. Nunca, jamás contaron lo que me pasó, lo que viví, lo que el Señor me dijo, lo que experimenté, lo que descubrí. No hay esas cosas para compartir con nadie. Entonces, asumamos, hermanos, esta realidad. La iglesia verdadera está compuesta de personas nacidas de nuevo. Las demás se caen por sí solas, no pegan en los registros de Dios. Bueno, pues les diré más.
Si nosotros ahora se nos ha despertado el interés por conocer acerca de la Iglesia y andamos mirando los tratados voluminosos de doctrina cristiana, doctrina que hay escrita sobre la Iglesia, y digo que dichos tratados son herramientas de gran valor y de tremenda utilidad. No los despreciamos. Pero si nosotros entráramos ahora en ello, pues como que nos meteríamos en un entramado con 1000 apartados, o quizás muchos más. Apartados, divisiones, subdivisiones, acotaciones, notas marginales, en la que en verdad nos perderíamos. Esa, queridos hermanos, no es la idea que tengo, ni la que me propongo, ni la que recomiendo. Por ejemplo, unos simples botones de mesa. Mire, cuando entramos en un tratado de doctrina, hay iglesia universal. Hay iglesia universal en singular. Iglesias en plural. Iglesias locales. Hay iglesia militante. Hay iglesia triunfante. Hay iglesia latente. Yo sé que eso es nuevo para casi todos. Hay iglesias latentes y hay iglesias purgantes o penitentes. Mío, ¿qué está diciendo Manolo? Pues si vamos a esos tratados todavía habría que te pierdes, que te vuelves loco en principio, ¿vale? Si no asentamos los rudimentos, la base, el ABC, nunca vamos a aprender a leer. ¿Vale? Pues iglesia universal, las iglesias locales, esto es una iglesia local, no porque está en un local, sino porque está ubicada, localizada en un lugar, en un sitio físico, ¿vale? No somos locales por el local, sino por la localidad donde está el local. Iglesias locales, iglesia militante. Hombre, pues de la iglesia militante están descontados los que fueron al cielo, pero que siguen vivos y que siguen perteneciendo a la iglesia. De la iglesia militante están descontando, por decirlo de alguna manera, la iglesia latente. ¿Qué es la iglesia latente? Pues simplemente aquellos cristianos que o aún no han nacido o aún no les ha llegado el tiempo de convertirse. Por lo tanto, están ahí latentes. En un momento vendrán a la vida biológica, vendrán a la vida espiritual y serán iglesias. Por eso se habla de iglesia. Y la purgante o penitente, pues para la iglesia católica son aquellos que están en el purgatorio. Y que una vez que cumplan las penas del purgatorio, saldrán e irán directamente al cielo. Hay, hermano, tela para cortar. ¿Qué es la iglesia militante? Pues la iglesia militante de la que he dicho que se descuentan esas cosas es la iglesia que hoy vive en el mundo y que está testificando y que está manteniendo el testimonio y que está alzando la bandera del evangelio y que está engrandeciendo al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia viva, militante, en plena campaña contra los enemigos de la iglesia.
iglesia militante. Iglesia triunfante, pues las que se fueron congregando en el cielo como Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás esto me aguarda. Entonces ha terminado su carrera con gozo, ha terminado su carrera sin ninguna carga en su conciencia, en el conocimiento cierto de que ha hecho lo que a Dios le agradaba y le encomendó, y además terminó siendo martirizado, muerto por la fe en Cristo. Esos son los que han triunfado en la fe y van directamente a la presencia del Señor. Esa se llama iglesia triunfante, que obviamente pertenece a la una sola y única iglesia, que es la iglesia universal, la iglesia que Dios conoce. Bueno, pues una de las cosas principales que me gustaría que pudiéramos fijar aquí y aquí, lo primero que debiéramos fijar en nuestra mente y en nuestro corazón es que a pesar de los miles o las miles de iglesias y denominaciones que hay en el mundo, y que cada día se forman nuevas, a pesar de toda esa marabunda de iglesias, yo diría de Babel, de iglesias que existen en el mundo, para Dios solo existe una sola y única iglesia. La que Jesucristo dice, mi iglesia que yo edifico, y la que Dios dice, mi iglesia que compré con mi propia sangre. Estoy adelantando esto porque no sé si vamos a llegar y vamos a leer los textos. Bueno, pues, hermano, una sola iglesia. Única iglesia, que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de Dios y que es la que Dios conoce y reconoce. Ahí no se pueden pegar los que no son creyentes, aunque hayan dicho que lo son. Otra cosa que debemos de anotar es que la iglesia es un ente vivo y espiritual. Es la iglesia universal porque integra en sí misma, la iglesia universal integra en sí misma las almas de todos los creyentes. Los creyentes, vuelvo a insistir, verdaderos, nacidos de Dios. Los creyentes verdaderos, nacidos de Dios, de todo lugar del mundo, que se convirtieron a Jesucristo, que nacieron de nuevo. Y son toda esa globalidad de creyentes, pero contando a partir del día de Pentecostés. Fíjense bien, queridos hermanos, que ya van más de 20 siglos sumando. Las almas convertidas sean integradas a la iglesia verdadera por el Espíritu Santo. Y es la que Dios reconoce. Pues a partir de aquel día de Pentecostés donde Pedro predicó que se convirtieron 3.000 personas, porque ya hemos dicho que la iglesia, aún en Cesarea de Filipo, cuando el Señor Jesucristo la mencionó, la iglesia no existía todavía.
porque allí mismo dice edificaré. Y el verbo está en futuro. Edificaré. ¿Cuándo? Pues, entonces no se sabía si dentro de poco o dentro de mucho. Pero llegamos a los Hechos de los Apóstoles y ya allí se menciona la iglesia a la que iban siendo agregados los que se salvaban, bautizados y salvados. Bueno, esa es la iglesia universal, la que empezando a contar desde el día de Pentecostés, todos los que nazcan, hasta el día que el Señor venga para reunirse con todos sus redimidos, encontrarse con todos sus redimidos, que están los cuerpos de aquellos que están en los sepulcros, más la iglesia militante, la iglesia que esté viva, todos los que se adelantaron para ir a la presencia del Señor, como le pasó a Pablo, a los apóstoles, tantos cristianos verdaderos que registra la historia. El último día, el día final para inscribir Dios a cualquiera en la iglesia, se cumple en el momento que el Señor Jesús desciende y tiene una cita con su iglesia, a la que llama para reunirse con él en los aires. Y dice el apóstol Pablo, y así estaremos o permaneceremos siempre con él. Pentecostés y la venida del Señor a por su iglesia, todos los que han nacido y se han convertido desde aquí hasta aquí son la iglesia. Los salvados anteriores no pertenecen a la iglesia. Y los que se salven después de ser recogida a la iglesia como testimonio fiel de los 144,000 sellados que el Señor dejará en este mundo como testigo suyo, que se dice que son millones de millones que se reunieron allá y que estaban con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y que Juan pregunta quiénes son. Estos son los mártires que han salido de la gran tribulación. Abraham, por ejemplo, Moisés, David, Jeremías o Zacarías, cualquiera de tantos creyentes. Por ejemplo, María. No, María no perteneció a la iglesia porque vivía cuando nació, pero a lo mejor el anciano Simeón y demás, todos esos antes de ese día de Pentecostés fueron salvos por la fe en el Mesías que había de venir. Nosotros somos salvos por la fe en el Mesías que vino. Son salvos, pero no cuentan en el número de la iglesia, ni todos los que se convierten después, durante la gran tribulación. ¿Vale? Esa es la iglesia universal, única, la iglesia de Dios. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer este verso o este pasaje que es hermoso. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El aire que es donde se mueven los demonios. Ha sido limpiado y despejado, y dice en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces repito,
en ese momento se termina el cupo de la iglesia. La iglesia es un ente muy, muy, muy especial. De la misma manera, podríamos decir que Israel, entre todas las naciones, es una nación muy, muy, muy especial. ¿Pero qué? Hablamos de pueblo físico, de naciones, y hablamos de un pueblo espiritual. Espiritual, que tendremos cuerpo, que los cuerpos van a ser resucitados. Qué bonito. Bueno, ya lo hemos dicho, aunque no está mal de seguir insistiendo o repitiéndolo. Hemos dicho que la iglesia fue un misterio escondido en Dios, de la que los creyentes del Antiguo Testamento nada supieron jamás. Es una razón que no pudieran pertenecer esos creyentes del Antiguo Testamento a una entidad que ni conocían ni tampoco existía. Por eso que no pertenecen. Y porque además Dios tiene sus proyectos también. Claro, no se termina solamente todo con la recogida de la iglesia. Pero no es nuestro tema, ya nos alargaríamos mucho. Sabemos que, aunque el Señor Jesucristo habló de la iglesia y lo hizo por primera vez, como ya anticipábamos antes, al emprender su viaje último a Jerusalén, dijo allí: edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? Seguramente que tiene esos instrumentos. Pero tratándose de la iglesia universal, la verdadera, la que Dios conoce, solamente la puede edificar Cristo y está edificando. Ahora lo vamos a comprobar. Luego las iglesias locales que están también en el Nuevo Testamento y que son tan bíblicas como la Iglesia Universal, el Señor sí ha repartido dones especiales para que los siervos de Dios edifiquen la iglesia. No hay contradicción ni choque, ¿vale? La iglesia, no, la iglesia verdadera no cobró carta de naturaleza hasta que fue consumada la obra del Calvario. No fue su carta de naturaleza efectiva hasta que no se produjo la resurrección de Cristo, hasta que Cristo ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. No cobra carta de naturaleza hasta que el Espíritu Santo no desciende a este mundo, faltando el descenso del Espíritu Santo, la entronización de Cristo, la resurrección de Cristo y el sacrificio de Cristo. No hay iglesia todavía, ni la puede haber. ¿Vale? Solo cuando se dan estas circunstancias plenamente cumplidas. Así que en este punto, el descenso del Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés, en ese punto nace la iglesia. Y además, vuelvo a decir, el Señor está edificando, que Él dijo que edificaría. No va a fracasar. Vamos a leer dos textos. Hechos
de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Esto es para que sepamos el derecho que Dios tiene a llamar a la iglesia su iglesia. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, allá en la ciudad de Mileto, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar que la iglesia, ahí dice del Señor, el texto original, y antes la versión antigua de Reina Valera decía la iglesia de Dios, la cual él ganó por su sangre. Que los modernistas se han empeñado en cambiar para restar deidad a la persona del Señor Jesucristo, porque el que derramó la sangre en verdad es Jesucristo, y en este texto a Jesucristo que derramó la sangre para comprar la iglesia, allí se dice Dios. ¿Vale? Bueno, esa nota aparte, no estaba pensando. Pero volvemos a recordar Mateo 16, 18, donde efectivamente el Señor dijo que edificaría su iglesia. Vamos a ver un detalle que también en el libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 2 y al verso 47. Y este que nos sirva y lo subrayemos si nos parece una prueba contundente de que el Señor Jesús, hasta el día de hoy y hasta el día de su venida, sigue edificando su iglesia. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y verso 47, hablando de los creyentes. Alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice, queridos hermanos? ¿Qué dice aquí? Dice, el Señor añadía. ¿Pero qué dice más? Añadía cada día a la iglesia los que se salvaban. Es el Señor el que une y el que integra y el que edifica la iglesia. Él es el único que lo puede hacer. El Señor añadía cada día a la iglesia los que se salvaban. Y quiero ahora notar otra cosa con carácter enfático. Miren, hermanos, cada día no fueron los días que duró la efervescencia de la iglesia en Jerusalén. Cada día es cada día. Cada día es un día detrás de otro. Hasta hoy y hasta el día de su venida. El Señor hoy, ayer y mañana seguirá añadiendo a la iglesia los que se salvaban. Él está edificando la iglesia y sabe cómo las edifica. ¿Por qué? Porque hay verdaderos creyentes genuinos que han nacido de nuevo en todas esas iglesias que nosotros hemos nombrado, aunque nos parezcan extrañas, pero personas que han conocido a Jesucristo y experimentado el amor de Dios y la transformación de Dios, y no han tenido más luz que esa, y allí están. Y Dios les conoce, y Dios ya los ha anotado, y Jesucristo los conoce, y Él los toma y los añade a la iglesia. Bueno, creo que ahora ya sí voy a terminar, porque si seguimos con el siguiente párrafo, ya nos pasamos. Bueno, no sé si me he hecho engorroso. De verdad que en mi alma tenía el propósito de ser lo más simple y lo más sencillo para que nos alcanzara a todos. El Señor tenga misericordia y permita y conceda a su iglesia en Vegueta asimilar todas estas enseñanzas. Porque miren, queridos hermanos, el llamado que viene detrás es compromiso con la iglesia que Dios quiere hacer.
hacer algo nuevo en la iglesia. Amén. Amén.